Hola, espero que se encuentre usted muy bien. Ese es mi anhelo, mi deseo, mi oración y siéntase bienvenido o bienvenida al escuchar esta serie de sermones que vamos a iniciar y que se titula Jesús, las emociones y la adoración. Y estoy seguro que a muchos de nosotros nos interesa este tema, hablar de cómo Jesús enfrentó las emociones, entender las emociones que pudiéramos nosotros estar teniendo y la adoración, que cuando hay emociones negativas en nuestra vida, pues dejamos de adorar correctamente a Dios o de adorar en espíritu y en verdad a Dios. Así que estoy seguro que a usted le interesa este tema. Nuestro anhelo principal es que usted experimente la verdadera vida cristiana para que viva mejor. Y hemos estado orando por usted, hemos estado orando mucho por usted. Nuestra oración es que cada uno de ustedes sea impactado por la palabra de Dios en todo su ser. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14 y Proverbios 4:23. Vamos a darle lectura a estos dos textos bíblicos. Aquí en la Piptetla nosotros utilizamos la Nueva Versión Internacional, la NBI, y vamos a iniciar dándole lectura a estos dos textos bíblicos. Dice la palabra de Dios: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Juan capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional. Y ahora vamos a leer Proverbios 4:23. Dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Vuelvo a leerlo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Hagamos una oración. Mi Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios, por este tema que vamos a iniciar, por esta serie de sermones que vamos a iniciar. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, a gozarnos en ti, mi Padre Celestial, que nuestra mente sea renovada, Señor, con el poder de tu palabra, mi Dios bendito, y que nos ayudes a entender este tema tan interesante, tan importante, el de Jesús, las emociones y la adoración. Por favor, Padre, te ruego, te suplico que te glorifiques en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre Celestial. Y por favor, mi Dios, impacta todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprende a Satanás y a los demonios en este momento y derriba cualquier fortaleza que pudiera haber en lo emocional, en lo mental, en lo físico y en lo espiritual, mi Padre Celestial. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. Ayúdanos en este momento. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, mi Dios, y siempre te damos la honra y la gloria, Padre. Amén, amén y amén, Jesús. Antes que nada, quiero aclararle, yo creo que Jesucristo es Dios. Esa es mi convicción. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, en estos sermones, en esta serie de sermones, vamos a enfatizar en la humanidad del Señor. Y esa es la razón de darle lectura a Juan 1:14. Esa es la razón por que leímos Juan 1:14. Para que usted y yo entendamos que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y que Jesucristo mismo experimentó muchas emociones. Que nuestro Señor Jesús tuvo muchas emociones. Bien, me platicaron que un muchachito alemán de 16 años, llamado Darío, reniega de Dios a su corta edad. Y esto realmente es impresionante, que un muchachito de 16 años no quiera saber nada de Dios, o no quiera tener una relación con Dios, o no quiera conocer a Dios, o incluso que tal vez pueda estar insultando a Dios, que reniegue de Él. ¿Qué lo llevó a esa conclusión tan drástica a este jovencito? La respuesta es verdaderamente indignante para cualquier ser humano que ame a su prójimo. La primera razón es que solamente
tiene mamá porque su padre lo abandonó. No sabemos si su padre está muerto, si está vivo, pero lo que sí sabemos es que su padre lo abandonó, porque este muchachito Darío se lo comentó a uno de los misioneros. Le dijo que su padre lo había abandonado. Simplemente este hombre no quiso saber más del niño y mucho menos hacerse cargo de él. Esto obviamente genera emociones nocivas. Y esa es una de las razones por la que Darío reniega de Dios. La segunda razón que tiene este jovencito para no querer tener una relación con Dios es que su madre tampoco quiere responsabilizarse de Darío y lo ha reclutado en varias partes para que se encarguen de él. Pero eso no es lo peor. La penúltima vez lo llevó a un internado psiquiátrico sin que lo necesitara. Llevó a su hijo, a Darío, esta mujer, llevó a su hijo Darío a un internado psiquiátrico sin que lo necesitara. ¿Te imaginas? De por sí el muchachito ya se siente rechazado, ya ha experimentado soledad. Dentro de su corazón tal vez está generando enojo, coraje, rencor, y que todavía de que te mandan a unos internados porque no se quieren hacer cargo de ti, que todavía tu mamá te diga o le diga a él que está loco, pues imagínese todo lo que genera dentro de él, dentro de su corazón. Hoy se encuentra hospedado en las instalaciones de Casa Betel en Berlín, gracias a Dios que llegó a ese lugar. Y Casa Betel se dedica a ministrar la palabra de Dios y apoyar a las personas con problemas de adicción. Y allí llegó ese muchachito. La última razón que tiene este joven para no creer en Jesucristo es que nadie le ha expresado lo que es el amor. O bueno, hasta antes de llegar a Betel, nadie le había expresado lo que era el amor. Sin embargo, el Señor es bueno y buscó un vaso noble para acercarse a Darío y decirle cuánto lo ama. Utilizó a un misionero para que este misionero le hablara del amor de Dios a Darío, pero no nada más le hablara del amor de Dios a Darío, sino que le expresara el amor de Dios a Darío. ¿Cómo se lo expresaba? Con palabras, abrazándole, diciéndole que él era su hermanito, juntándose con él, escuchándole, buscando pasar tiempo con Darío. Así fue como este misionero le empezó a demostrar a Darío el amor de Dios. Tenía un maestro en el seminario que decía que el amor que no se demuestra no sirve de nada. Y este misionero le estaba demostrando el amor a Darío. Desde que conoció este misionero al muchachito, nunca dejó de hablarle de Cristo. Pero lo más importante es que no perdió la oportunidad de mostrarle el amor que Dios le tiene. Y obviamente todos los días lo abrazaba y al principio Darío le respondía que no era cierto y se ponía duro cuando lo abrazaban. Sin embargo, después de muchos intentos y de estar con él y de estarle abrazando y de estarle diciendo que era su hermano, después de muchos de sus intentos, él empezó a permitir que se acercara este misionero a él. Empezó Darío a abrirse a este misionero. El día que se despidieron, porque este siervo del Señor tuvo que regresar a su país de origen, el día que se despidieron, el misionero me comentó a mí que Darío le dijo que Dios lo amaba. Qué impresionante. Las emociones juegan mucho en nuestra vida. Las emociones nos pueden llevar a adorar a Dios o nos pueden llevar a alejarnos de Dios. Y hay muchas personas que han sufrido este tipo de situaciones en su vida, que tal vez han sido abandonados por sus padres, que tal vez han sido rechazados, que tal vez han sido calumniados, no sé, han sido dañados de alguna manera y han generado sentimientos muy fuertes dentro de ellos, y muchos de ellos se han acercado a Dios o le han hablado a Dios desde esa perspectiva
y tal vez le han preguntado, ¿y dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me pasó todo esto? ¿O por qué me pasó todo esto? ¿O por qué permitiste todo esto? Déjeme decirle una cosa, el culpable no es Dios. Los culpables somos nosotros, porque no buscamos la sabiduría divina, porque no buscamos lo que nos dice la palabra de Dios para que nuestra vida mejore. No buscamos a Dios nosotros, no buscamos sus parámetros, no buscamos dirigirnos como Él nos mandó, sino queremos guiar nuestra vida a nuestra manera. Y seguramente los padres de Darío fueron afectados y ellos afectaron a Darío, y si Darío no sana esa situación, va a afectar a sus hijos, y sus hijos van a afectar a sus nietos, y así se va a seguir la cadenita. Las emociones son muy importantes para que adoremos a Dios o nos alejemos de Dios. El testimonio de Darío nos enseña que las emociones pueden llegar a destruir o ayudar a las personas según su cultura, sus decisiones, su vida espiritual o las circunstancias que les haya tocado vivir. Por tanto, uno de los propósitos que tuvo Dios al hacerse hombre a través de la persona de Jesucristo fue enseñarnos a vivir. Fue explicarnos cómo manejar nuestras emociones a través de su ejemplo y de qué manera lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy particularmente vamos a poner toda nuestra atención en la forma que Jesús vivió emocionalmente. Vamos a poner toda nuestra atención en la forma que Jesús vivió emocionalmente. ¿Por qué vamos a poner nuestra atención en eso? Para que nosotros también aprendamos qué emociones estamos experimentando, las podamos controlar en nuestra vida y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En primer lugar, Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente. Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente. Por favor, busque Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Vamos a leerlo. Bueno, usted sígalo con la vista, yo se lo voy a leer. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Pero usted ponga la atención, ponga mucha atención, sobre todo en el versículo 33 y 34. 33 y 34. Ok, vamos a leerlo. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Vuelvo a repetir, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente. Cuando estaba él en el Getsemaní, vemos que ahí se describe
que Jesucristo estaba experimentando temor y tristeza. El escritor del Evangelio narra que Jesucristo estaba experimentando temor y tristeza, pero también en el Evangelio vemos como el mismo Señor Jesucristo dice: está la angustia que me invade, que me siento morir, en el versículo 34. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Es decir, Jesús tenía esa capacidad para conocerse emocionalmente. Sabía que estaba angustiado. Y Jesús jamás invalidó ese sentimiento. Jamás invalidó esa emoción. ¿Por qué no la invalidó? Porque él había desarrollado la capacidad para conocerse emocionalmente. Y se lo estaba diciendo a su Padre. Estaba orando a su Padre y le estaba diciendo: estoy angustiado. Estoy angustiado. Pero también le dijo a su Padre: no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, a pesar de su angustia, a pesar de su emoción, Jesucristo fue más allá de eso y le dijo a su Padre: no hagas lo que yo, sino lo que tú quieres. Y gracias a eso, el Padre fue glorificado, el Señor Jesucristo también fue glorificado, y gracias a eso, si usted y yo hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, vamos a verle cara a cara un día. Tenemos la vida eterna para siempre al lado de nuestro Dios. ¿Todo por qué? Porque Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente. ¿Cómo desarrolló Jesús la capacidad para conocerse emocionalmente? ¿Cómo desarrolló Jesús la capacidad para conocerse emocionalmente? Según este texto bíblico, por medio de la oración. Dice en el versículo 32, siéntense aquí mientras yo oro. Jesús pasaba tiempo con su Padre Celestial. Jesús tenía comunión con su Padre Celestial. Y en esa comunión, en ese tiempo que pasaba con su Padre Celestial, en esos momentos de oración, él empezó a conocerse emocionalmente. Empezó a desarrollar la capacidad para conocerse emocionalmente. Ahora usted y yo tenemos también la oración, pero además tenemos la bendita palabra de Dios. La tenemos ya completa. Pero así fue como Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente, entre muchas cosas más. Aquí lo vemos orando, pero hay otras partes en los evangelios donde nos habla que se levantaba muy de madrugada. ¿Para qué? Para ir a orar. Que se apartaba, ¿para qué? Para ir a orar. Que iba a la montaña, ¿para qué? Pues para ir a orar. Así que lo vemos con una vida de oración, con una vida de comunión con su Padre Celestial. Y eso lo ayudó a desarrollar a Jesús la capacidad para conocerse emocionalmente. Bueno, desde mi perspectiva, hay emociones benéficas, hay emociones engañosas y hay emociones nocivas o dañinas. Usted y yo debemos tomar en cuenta eso. Si usted y yo queremos desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente, debemos tener en mente que hay emociones benéficas, que hay emociones engañosas y que hay emociones nocivas. ¿Ok? Estas son unas herramientas para ayudarle a usted a que usted pueda conocerse emocionalmente. ¿Cuáles serían las emociones benéficas? Aquellas que bendicen nuestra vida, aquellas que le hacen bien a nuestro corazón, que le hacen bien a todo nuestro ser. Por ejemplo, el amor. Las emociones engañosas, un ejemplo de emociones engañosas es la alegría por ingerir alcohol. Cuando uno ingiere alcohol, yo que fui alcohólico, cuando uno ingiere alcohol, hay momentos cuando uno se está alcoholizando en que empieza a tener alegría o euforia y uno se empieza a sentir muy bien, pero esta emoción es engañosa. Es engañosa, ¿por qué? Porque está bajo el influjo del alcohol. Y bueno, se puede dar también con las drogas y bajo muchas otras cosas. Esas son las emociones engañosas y tarde o temprano nos van a destruir. Y las emociones nocivas o dañinas. Por ejemplo, el rencor, el coraje,
el odio. Ahora, Dios permite que usted y yo sintamos enojo para que podamos sanar eso en nuestra vida. Aquí el problema es cuando llevamos más allá nuestro enojo. Cuando ya ese enojo se convierte en una situación de daño hacia otra persona. ¿Ok? ¿Sí viene o no viene conmigo? Estas dos últimas, las engañosas y las nocivas, si no se tratan, van a afectar nuestra adoración. ¿Se acuerda de Darío? Darío experimentó muchas emociones nocivas y eso estaba afectando su adoración hacia Dios, estaba afectando su relación hacia Dios. ¿Por qué? Porque renegaba de Dios. Seguramente su papá y su mamá experimentaron también emociones nocivas y también los alejaron de Dios. Y así se va la cadenita, y seguramente los abuelos de Darío también pasaron esa situación de experimentar algunas emociones nocivas, se alejaron de Dios, se manejaron de acuerdo a como ellos creían, y eso afectó su vida, su relación con las demás personas, su relación con sus hijos, y todo eso ha afectado hasta su nieto, tal vez Darío, y si Darío no lo corrige, va a seguir afectando. Así que usted y yo tenemos que tratar estos dos tipos de emociones, las engañosas y las nocivas. ¿Cómo desarrollamos nosotros la capacidad para conocernos emocionalmente? Ya vimos que hay emociones benéficas, engañosas y nocivas o dañinas. ¿Cómo desarrollamos la capacidad para conocernos emocionalmente? Primero, haciendo lo que Jesucristo hizo, orando. Usted y yo tenemos que orar, usted y yo tenemos que pasar tiempo con Dios, usted y yo tenemos que tener una comunión con Dios, pero además tenemos que leer la bendita palabra de Dios. A través de eso, Dios nos va a ayudar a conocernos emocionalmente. A través de eso nosotros vamos a desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente. En segundo lugar, debemos identificar o conocer e identificar las emociones. Debemos conocer e identificar las emociones. Conocer más específicamente las emociones. ¿Qué emoción tengo? Como por ejemplo el rencor, el odio, el coraje, no sé. Conocer específicamente e identificar esa emoción. Y para nosotros es, y lo voy a entrecomillar, para nosotros es más fácil porque tenemos más herramientas para ayudarnos. Los buscadores en internet son una de ellas. Si usted y yo escribimos la frase lista de emociones, vamos a poder encontrar un registro de todas ellas. Y eso nos va a ayudar a identificar, primero a conocer todas las emociones que hay y después a identificar qué emoción es la que yo estoy experimentando. ¿Ok? Ya que usted conoció todas las emociones e identificó la emoción que pudiera estar experimentando, en tercer lugar, ore y hágale la siguiente pregunta a Dios. ¿Qué provocó esa emoción? ¿Qué provocó esa emoción? Dios, muéstrame qué fue lo que provocó esa emoción. Por ejemplo, si usted tiene rencor hacia alguien, pregúntele a Dios, Dios, ¿por qué tengo rencor hacia fulanito de tal? ¿Por qué tengo ese rencor hacia él? Y estoy seguro que Dios le va a mostrar de dónde viene ese rencor. Tal vez esa persona habló mal de usted, tal vez esa persona le ofendió directamente, tal vez esa persona dañó a su hijo o a su hija, a su esposo o a su esposa, no lo sé. Pero Dios le va a mostrar qué fue aquello que detonó esa emoción. En cuarto lugar, vuelva a orar para que Dios le confirme esa emoción. Vuelva a orar para que Dios le confirme esa emoción, le asegure que usted está teniendo esa emoción. Vuelva a orar a Dios para que le confirme esa emoción. Y por último, si esa emoción que usted está experimentando es engañosa o nociva, usted y yo debemos orar a Dios pidiéndole que nos ayude a superarla o a sanarla. Que nos ayude a superarla o a sanarla. Tenemos que llegar delante del Señor para eso.
Dice Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. Es decir, que Él pagó en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, también para darnos sanidad interna, para traer salvación, pero también sanidad interna. Tenemos nosotros que orar a Dios pidiéndole que nos ayude a superar o sanar esa emoción. ¿Ok? La capacidad de conocerse uno mismo implica gran esfuerzo y aceptación, sobre todo si hablamos de las emociones. Porque cuando entramos en este tema no es tan fácil aceptar que tengo odio, que estoy odiando a alguien, o que tengo coraje con alguien, o que tengo resentimiento hacia mi papá, o hacia mi mamá, o hacia mi hermano, o hacia alguna persona que yo amo tanto. Entonces va a implicar gran esfuerzo y aceptación, sobre todo si hablamos de las emociones. ¿Y aceptación por qué? Porque yo tengo que reconocer que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana hicieron algo que me dañó. Y muchas veces eso no es tan fácil para nosotros. Hay otras personas que sí lo reconocen, pero hay unos que no es tan fácil que acepten ese tipo de emociones. Si usted o yo no desarrollamos la capacidad para conocernos emocionalmente, podríamos caer en el error de tratar a las personas como objetos en lugar de sujetos. Fue lo que le pasó a este jovencito Darío. Sus papás no desarrollaron esa capacidad para conocerse emocionalmente. ¿Y qué fue lo que hicieron a él? En lugar de tratarlo como una persona, lo trataron como un objeto. ¿Por qué? Porque lo andaban dejando en internados, porque la mamá lo quiso meter a un psiquiátrico. Lo estaba tratando solamente como un objeto y no como un sujeto. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque no desarrollaron la capacidad para conocerse emocionalmente. Y obviamente esto afecta a las personas que nos rodean, nos afecta a nosotros y pues como consecuencia vamos a dejar de adorar a Dios o vamos a renegar de Dios o nos vamos a alejar de Dios. Por eso es importante que usted y yo desarrollemos la capacidad para conocernos emocionalmente. ¿Ok? Si usted o yo, lo vuelvo a leer, si usted o yo no desarrollamos la capacidad para conocernos emocionalmente, podríamos caer en el error de tratar a las personas como objetos en lugar de sujetos. Vamos a profundizar un poco más por medio de una pregunta y de un ejemplo. La pregunta es, ¿cómo se diferencia un objeto de un sujeto? Yo estoy seguro que usted es muy inteligente y sabe cómo se diferencia un objeto de un sujeto. Muy fácil. El sujeto tiene voluntad, decisiones, pensamientos y emociones, mientras que el objeto es inanimado, es decir, no tiene vida. No tiene vida. Si usted le dice a su hijo que lo ama, a una persona, es decir, a su hijo que lo ama, su hijo le va a responder tal vez con un abrazo. Pero si usted le dice a una mesa, a una silla, a un mueble que lo ama, ese mueble, como no tiene vida, no le va a responder. ¿Ok? Así es como se diferencia un objeto de un sujeto, que el sujeto tiene voluntad, decisiones, pensamientos y emociones, mientras que el objeto es inanimado, no tiene vida. Ahora bien, la emoción que causa tener hijos es inexplicable. Para los que somos padres sensatos, la emoción que causa tener hijos es inexplicable. Y estoy seguro que unos buenos padres aprenden a amarlos y obviamente quieren lo mejor para ellos. Sin embargo, el amor hacia un hijo puede convertirlo en objeto en lugar de sujeto. Tú puedes amar mucho a tu hijo, yo puedo amar mucho a mi hijo, pero si no desarrollo la capacidad para conocerme emocionalmente, ese amor puede llevar a mi hijo a convertirlo en objeto en lugar de sujeto. En otras palabras, las emociones de los padres, de los progenitores, pueden dejar sin vida a sus descendientes. ¿Por qué? Porque no los vemos como personas, sino como objetos. Y decidimos por ellos, pensamos por ellos, elegimos por ellos, tal vez por un trauma que yo tuve, una emoción que yo experimenté,
Y entonces eso me lleva a decidir por ellos. Y sí los estoy amando, pero no estoy dándome cuenta que mi trauma o mi emoción negativa me está llevando a dejar sin vida a mi hijo. Y estoy hablando obviamente en sentido figurado. Y obviamente es muy difícil reconocer que así es. Es muy difícil reconocer que así es. Y todavía más complicado, aceptar que estoy tratando a mi hijo como objeto en lugar de sujeto, o como objeto en lugar de una persona. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque también entran emociones y nos duele darnos cuenta que estamos dañando a nuestros hijos. Me voy a explicar un poquito mejor. Un futbolista frustrado quiere y hace todo para que su hijo sea lo que él no pudo ser. El gran detalle es que el muchacho quiere ser escritor. Esa es la manera en que este joven dejó de ser sujeto para convertirse en objeto, porque su padre, porque su padre no pudo superar sus emociones, o peor aún, no quiso aceptarlas y sanarlas para que no afectaran a su hijo ni a sus próximas generaciones. En pocas palabras, sus emociones afectaron la vida de su joven hijo. ¿Por qué? Porque estaba frustrado. Y él siempre quiso ser futbolista. Y quiso que su hijo fuera futbolista. Y a lo mejor lo metió a entrenar. Y lo metió a un equipo de fútbol para que jugara. Y el niño se empieza a frustrar porque no es lo que quiere. ¿Y todo por qué? Porque ese padre no ha aceptado que tiene una frustración, no ha aceptado la capacidad, la capacidad para conocerse emocionalmente y poder sanar él para no afectar a su hijo. ¿Se da cuenta cómo afectamos a los demás por no conocernos emocionalmente? Los vemos como objetos y no como sujetos o personas. ¿Y qué cree que va a suceder? Que nosotros, por tener una situación tan tensa en nuestra familia, en nuestra propia vida, por estar experimentando emociones nocivas en nuestra vida, vamos a dejar de adorar a Dios. Y nuestros hijos, por estar experimentando esas emociones nocivas, van a dejar de adorar a Dios. Por eso es importantísimo que usted y yo desarrollemos la capacidad para conocernos emocionalmente. Y acuérdese que ya le di un poquito antes las pautas de cómo desarrollamos nosotros la capacidad para conocernos emocionalmente. Jesús llegó a conocerse tanto emocionalmente que fue estable y gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Dice la Biblia que Jesucristo crecía en sabiduría, que Jesucristo crecía en sabiduría. Y obviamente cuando uno adquiere la sabiduría, uno desarrolla la capacidad para conocerse emocionalmente. El día que fue tentado por Satanás llevaba 40 días al lado de su padre llenándose de sabiduría divina para identificar qué emociones lo podían destruir. Si no hubiera sido de esa manera, la avaricia que pudo haber sentido cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, lo hubieran llevado a postrarse ante él y se habría terminado su ministerio y el propósito que tenía aquí en la tierra. Pero gracias a Dios no fue así, porque Cristo desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente. Él desarrolló esa capacidad para conocerse emocionalmente y usted y yo tenemos que aprender de eso. Usted y yo tenemos que aprender de eso. La Biblia en el Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. La quietud nos lleva a conocer más a Dios y a nosotros mismos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando nosotros nos quedamos quietos y buscamos tener esa relación personal con nuestro Padre Celestial, nos va a ayudar a conocer más a Dios y a conocernos más a nosotros mismos. Yo recuerdo que en una de las ocasiones que yo salí a orar, porque yo no acostumbro a orar mucho en el cuarto, yo necesito salir a orar y salgo al campo y voy orando
Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones yo iba orando y pidiéndole a Dios que me mostrara los próximos sermones en mi vida, pero también le iba diciendo a Dios que yo quería ir más allá. Le dije, Dios, en esa oración le dije, Dios, yo quiero ir más allá. Y después de haber orado eso, cuando le dije, Dios, yo quiero ir más allá, como a los 2 segundos, inmediatamente le respondí, no es cierto, no quiero ir más allá, porque ya sé cómo trabajas tú. Ya sé que cuando uno quiere ir más allá contigo, tú haces que pase algo fuerte en nuestra vida para que maduremos espiritualmente. ¿Por qué le estaba diciendo yo estas palabras a Dios? Porque cuando yo tenía 12 años, mi hermana murió a la edad de 9 años. Yo tenía 12 años y me van a ver a la secundaria y me dicen que mi hermana estaba bien. Cuando yo llego al hospital encuentro que mi hermana estaba muerta. A raíz de eso, a raíz de esa muerte, mi papá se acerca al Señor, mi mamá conoce de Cristo, familia mía conoce de Cristo, y para mí fue muy fuerte. Entraron emociones porque entonces yo empecé a ver a Dios como alguien que castigaba para que nos acercáramos a Él, y entonces me empezó a dar miedo, me empezó a dar temor. Después de que yo le dije, no quiero ir más allá porque ya sé cómo actúas tú, porque tengo miedo. Cuando yo dije tengo miedo de cómo tú actúas, en ese momento le pedí perdón, caí de rodillas, empecé a llorar y le pedí perdón. Le dije, me doy cuenta que no estoy confiando en ti, que tengo miedo de cómo haces las cosas. ¿Qué era lo que estaba pasando conmigo? Que en mis emociones estaban afectando mi adoración. Pero en esa quietud, cuando yo estaba orando con Dios, cuando yo estaba en comunión con Dios, Él me permitió conocerlo más a Él y conocerme más a mí. ¿Qué situación era la que yo estaba enfrentando y pasando? Y gracias a eso pude superar ese temor, ese miedo, y salieron una serie de sermones titulados Yo confío. Así que la quietud nos lleva a conocer más a Dios y a nosotros mismos. El Salmo 46:10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Dichosos los que no tienen caretas o máscaras, porque ellos podrán verse al espejo tal y como son. Afortunadamente esto no se logra con prisa, sino a través de la meditación divina, la meditación bíblica, el tiempo con Dios. Así que quedémonos quietos para apreciar nuestros sentimientos, temores y motivaciones propias. Solo así podremos desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente, seguir adorando a Dios y tener éxito interpersonal. Mi bendito y mi bendita, con esto concluyo. Tú y yo nos surge, necesitamos desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente. ¿Para qué? Para tener una mejor adoración, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para poder mejorar nuestra vida, para poder bendecir a los que nos rodean. Tú y yo necesitamos desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente. Acuérdese que Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Si no cuidamos nuestro corazón, vamos a terminar muy dañados, muy afectados, vamos a dañar a la gente que nos rodea, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y nuestros hijos pueden dañar a sus hijos, y así se puede seguir la cadena de destrucción hacia nuestras demás generaciones. Por eso es importantísimo que usted y yo desarrollemos la capacidad para conocernos emocionalmente. Que por sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cierre sus ojos, pídale a Dios que le muestre en esa quietud, pídale a Dios que le muestre qué es qué emociones está usted experimentando. Tal vez tiene usted emociones engañosas, tal vez tiene usted emociones nocivas,
¿Qué es aquello del pasado que le traumó? ¿Qué es aquello que le afectó, que le dañó? ¿Cuál es la emoción que le ha llevado a alejarse de Dios, a renegar de Dios? Pregúntele. Después de que Dios le muestre qué emoción es la que usted está experimentando, pídale a Él que le ayude a sanar esa emoción para que usted pueda adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Lo voy a dejar 3 minutos a solas con Dios y después yo voy a hacer una oración. Padre Santo, tu palabra dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Yo oro, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a cuidar nuestro corazón. Que nos ayudes, mi Dios Santo, a desarrollar la capacidad para conocernos emocionalmente. Que nos ayudes, Padre, a identificar aquellas emociones que nos pudieran estar destruyendo, aquellas emociones engañosas o emociones nocivas, que pudieran estar destruyendo nuestra vida, nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestro prójimo. Ayúdanos a identificarlas, Padre. Pero también, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, ayúdanos a sanarlas. Mi Dios, ayúdanos a no negar nuestras emociones, sino a conocer nuestras emociones, Padre Celestial, para poder sanarlas. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Todo esto en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús. Que Dios nos bendiga, mis benditos y benditas.